nuestra serie? Hablen fuerte que no escucho. Oh, pues no me grite, hermano. Los consejos de Dios. Esta es la segunda serie o la segunda parte de la serie Los consejos de Dios. Y hoy hemos puesto un nombre a nuestra charla y dice lo siguiente: pensar y hacer lo digno. ¿Cómo se llama la prédica hoy? Pensar y hacer lo digno. No lo mismo, lo digno. ¿Ok? Y para eso me gustaría que ustedes, la hermana hace rato me dice que aquí hay una Biblia que si alguien la necesita. No, estos hermanos son guerreros viejos, tienen Biblia todos. Ok. Bueno. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. Filipenses, me gustaría que vayamos al libro de los Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8. Yo sé que no es muy corriente que yo solamente tome un par de versículos para una predicación. Generalmente tomo todo un pasaje, porque creo que es la manera correcta de predicar el evangelio. No tomar un pasajito aquí y otro pasajito allá, porque al final los hermanos, cuando les preguntamos ¿cómo estuvo la prédica? Buena. ¿De qué trató la prédica? Yo no sé, pero estuvo buena. Sin embargo, cuando tomamos un pasaje, el pasaje completo se puede quedar grabado en nuestro corazón, y la próxima vez que alguien nos pregunte de qué hablaba la prédica, bueno, fue el pasaje de esto o de lo otro, y cada vez que recordemos esa palabra o un versículo, entonces ya no vamos a recordar solamente un versículo, sino que vamos a recordar todo un pasaje, y creo que eso es un buen comienzo para comenzar a vivir la palabra en nuestras vidas. Amén. Cuatro dijeron amén. 4:8. Dice la palabra del Señor en Filipenses, la carta a los Filipenses. Pablo escribe esta carta y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que el consejo de Dios para nosotros hoy no podría llegar en un mejor momento. El mundo entero que está bajo el maligno, inventa y maquina toda clase de estratagemas para desacreditar el nombre de nuestro Señor en todas las esferas sociales, en todas las áreas de nuestras vidas. Ese es el trabajo del mundo en las manos del enemigo. Y es así que al cristiano, a la iglesia, la iglesia no es un templo, no es un lugar. La iglesia somos usted y yo. ¿Cuántos saben eso? Que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son hoy contentos, felices y se sienten afortunados de ser parte del cuerpo de Cristo? Gloria al Señor. Entonces, al cuerpo de Cristo, el enemigo, usando toda artimaña y usando al mundo, que es a quien domina, ataca nuestras mentes, que es donde se libra toda batalla, mis amados hermanos. Todas las batallas suyas, las batallas de su vida, se libran ¿dónde? En la mente. Nosotros tenemos hoy que aprovechar esta gran oportunidad que Dios nos brinda con este texto de Filipenses 4:8. Y decía que aprovechar esta oportunidad con este texto para reflexionar no solamente un poco, sino mucho acerca de lo que la palabra de Dios nos invita, nos anima o nos llama a hacer. ¿Saben por qué? Porque lo que pensamos, hacemos y somos. ¿No me creyeron? Ok. Mis amados hermanos, hasta cuando nosotros aceptemos el hecho de que lo que pensamos está íntimamente ligado con nuestro comportamiento,
Hasta ese momento, si no llegamos a esta conclusión, seguiremos amarrados a la maldad en nuestra vida. Si permitimos que nuestros ojos vean toda maldad que vende las websites de la internet, revistas, películas e incluso relatos, estaremos dando vueltas siempre como en un círculo vicioso, levantándonos un día y cayendo otro. Hay algunos, y tal vez voy a tomar esto un poco más adelante, que se van de aquí gozosos porque han recibido una palabra de Dios, pero les dura muy poquito, tan poquito que el lunes por la mañana ya no hay nada de aquello que Dios nos habló. Y hay un principio que es un principio dinámico en la Biblia, que debemos grabar en lo más profundo de nuestro ser y traerlo a colación, traerlo cada vez que nosotros percibamos directa o indirectamente cualquier información que venga a nosotros. Debemos traer este versículo. Permítame invitarlos a ir conmigo rápidamente a Proverbios capítulo 23 versículo 7. ¿Qué dice ahí? Porque el cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiero quedarme con esa primera parte. Está hablando Dios está hablando aquí el proverbista del pueblo de Dios. Pero el pueblo es lo que su pensamiento es. ¿Ok? ¿Saben? ¿Quiere saber usted quién es? Aproveche con cada persona, hermano de su iglesia. ¿Sabe? Yo quiero reiterar esta invitación. Si alguien quiere hablar conmigo, no tiene ningún problema, solamente llame. 24/7, como dice nuestra hermana Marcela de la alabanza. 24 horas los 7 días de la semana. Llame a la hora que sea. El Señor ha dispuesto eso en mi corazón, de verdad que sí. Estoy dispuesto a que si usted me llama a las 3 de la mañana, yo le contesto, seguro que sí. De verdad que sí. Entonces, si usted quiere saber quién es, pregúntele a su hermano. Pregúntele a su hermano, pregúntele pregúntele a los más cercanos. Esta forma en que yo soy, ¿cuántos estamos dispuestos a este reto? A preguntarle a la otra persona, a un amigo muy cercano, preguntarle al pastor, ¿cuánto de lo que yo soy refleja a Dios en mi vida? Sería un buen ejercicio, ¿sí o no? ¿Sabe? El Señor Jesucristo advirtió sobre la necesidad de cuidar nuestro corazón, que en términos prácticos es esa parte donde procesamos nuestros pensamientos. El corazón no es este músculo, no. El corazón no es este músculo desde el punto de vista bíblico. Para el pueblo hebreo, cada vez que en la Biblia usted encuentra la palabra corazón, está refiriéndose al centro de sus emociones, a la parte voluptiva, al centro del ser, donde llegan, se procesan todos sus pensamientos, donde usted medita, cavila, planea, organiza su vida. Y es ahí donde viene este proceso. Entonces, guardar nuestro corazón en estos términos significa guardar toda la información que posteriormente dejamos salir a través de nuestras acciones. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? ¿Cuántos tienen sueño? Levanten la mano los que se durmieron. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor nos dice lo siguiente en su palabra. Mateo 15, 19, 20. Voy a recordar algunas cosas, pero dice esencialmente esto: del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurto, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Dice así la escritura? ¿O me lo estoy inventando yo?
Si eso no le gusta, no pelee conmigo, yo no escribí la Biblia. ¿Ok? Cierto autor que leí recientemente hacía una afirmación que quiero compartir con usted, porque pienso que encierra un mensaje valioso. Este hombre decía: nuestra vida se transformará en la medida en que contemplemos lo bueno y al meditar en la perfección de quien es nuestro divino modelo, el Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿cierto? La mente, mis amados hermanos, me repito en esto, es el verdadero campo de batalla. ¿Sí o no? ¿Lo hemos visto ya? Estamos en una guerra espiritual que debemos pelear con armas espirituales. Y usando estas armas, refutamos las mentiras del enemigo, los argumentos, las teorías, los razonamientos y cualquier otra cosa que intente levantarse contra la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos y no permitirnos el lujo de recibir y meditar acerca de cualquier pensamiento que nos llegue a la cabeza. Y usted dirá: pero ¿cómo, pastor? Yo he llegado de un culto a mi casa, he recibido la palabra y hasta me he sentido gozoso, pero vuelvo a casa y caigo de nuevo. ¿Cómo salgo de esto? No necesita levantar la mano, pero ¿cuántos pueden estar pasando por esas cosas? Mi pregunta es: ¿en qué estás pensando? ¿Es digno lo que piensas? Eso sería una buena respuesta, una buena pregunta. Y algunos me dicen: sí, pastor, yo sé que no es digno, que no es bueno lo que pienso. Ya lo tengo claro, yo sé, pero lucho con eso. La pregunta es: ¿cómo hago para no pensar así? Lo primero sería tener vergüenza delante de Dios. Dios, mis amados hermanos, escudriña hasta lo más profundo de nuestra mente. Él sabe lo que pensamos y por más que lo ocultemos, nuestros pensamientos nos van a delatar. Dios ya conoce, escuche bien, Dios ya conoce el estímulo de tal o cual obra que nosotros pensemos hacer. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque Dios es Pónganse de acuerdo. Imagina que usted fuera en una orquesta, ¿cómo sonarían? Omnisciente, eso significa que todo lo sabe. Él no puede ser burlado. Antes que cualquiera de nosotros que se siente grande, altivo, o poderoso, o rico, o guapo, así como yo, antes que nosotros pensemos cualquiera de esas cosas, Dios ya las sabe. ¿Ok? Dios lo sabe todo. Quiero decirles, y algo que no podemos negar, es que nuestros pensamientos nos confirman día a día los pecadores que somos. Amén. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Ay, sí, todos. Gracias, Señor, que aquí ninguno se hace el santo. Mis amados hermanos, es tan necesario, importante, valioso para nuestra vida pedir perdón cada día al Señor. Eso debe ser un estilo de vida. Amén. Porque solo con un leve pensamiento impuro, deshonesto o poco amable, o por pequeño que nos parezca, con cosas desagradables, con la más pequeña cosa desagradable, ya hemos ofendido al Dios creador del cielo y de la tierra y a su propio creador. A su propio creador. Nosotros le profesamos respeto a nuestros padres, a nuestros familiares más adultos, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué respetamos de forma tan tranquila a Dios? De forma tan indolente, con nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestra actitud. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? Mis amados hermanos, Dios quiere que aún nuestros pensamientos estén cautivos a su voluntad.
Y seguro que la ociosidad, sin duda que la ociosidad nos llevará a divagar, a llevar muchos pensamientos sueltos por ahí que no dejan de ser pecaminosos y desagradables a Dios. A veces estamos presentes en cuerpo aquí en la iglesia, pero nuestra mente está ausente. ¿Cuántos están aquí físicamente? Los veo. Pero ¿dónde está su mente hoy? La mente a veces está en el problema, la mente a veces, oiga, si usted tiene un problema y viene aquí, pues use bien el tiempo, escuche lo que Dios quiere aconsejarle en este día. Dios le invita a usted en este día a pensar. Y usted dirá, pero yo pienso todos los días. Sí, lo malo es que no piensa correctamente según la escritura. ¿Ok? Entonces, a veces estamos presentes en el cuerpo, pero nuestra mente está ausente. A veces estamos como aquel somnoliento de la palabra. ¿Quién sabe quién es Eutico? A ver, le voy a leer Hechos de los Apóstoles 29. Resulta que Pablo estaba enseñando. Pablo estaba enseñando. A mí este versículo me anima mucho, ¿sabe? Dice Pablo en Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ese no era de larga, no aguantaba mucho, no aguantaba un sermón de los míos de 3 horas. Si estamos comenzando 10 minutos y me quedan 2 horas 50. Ok, entonces este joven, como Pablo estaba enseñando, disertando largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Gracias, Señor, que aquí no estamos en un 3er piso. Pero decía que este versículo me anima a mí mucho. Bueno, se la hago cortita. El Señor hace un milagro. Eutico significa afortunado, porque este hombre murió, pero ahí mismo volvió a vivir. Dios es bueno, ¿no? No se confíen en eso, que de pronto yo no soy como Pablo, no tengo. Me reitero en esto, este versículo me anima a mí mucho, porque Pablo, el escritor de 13 de las epístolas del Nuevo Testamento, el apóstol por excelencia, predicaba y se le dormían. O sea que si usted se duerme aquí, pues yo digo, bueno, si le durmieron a Pablo, ¿cómo no se me van a dormir a mí? Sin embargo, yo no sé si Pablo tenía una agüita como esta, pero mis amados hermanos, a veces estamos con un oído aquí y otro en el mundo. Un oído aquí en el predicador y otro oído en las noticias de la farándula. Y hay algo peor todavía. Hay iglesias donde no permiten que uno lea la Biblia en el teléfono. Dicen que eso es pecado. Yo no creo eso, pero a veces pienso, por cosas prácticas sería bueno prohibirlo, porque algunos han tenido el descaro de estar en un culto y estar pendientes del Facebook. No estoy bromeando. Qué vergüenza. ¿Sabe una cosa? Cree que, ay, pastor, como no me ve. Pero Dios te ve, cabezón. Tenemos un pensamiento aquí y otro pensamiento, y un pensamiento santo aquí nos sale. Pero a veces en ese mismo momento, con la costumbre de estar pensando las cosas mundanas, en el momento viene un pensamiento mundano, terrible, pecaminoso. ¿Sabe? Démosle gloria a Dios porque nosotros no somos omniscientes. Porque si yo pudiera ver todos los pensamientos de ustedes, o si ustedes pudieran ver los míos, ¿ustedes se imaginan que pudiéramos ver los pensamientos, escucharlos? Dios tiene ese poder. Dios escucha sus pensamientos. Para Él son
para Él son como una gran prédica. Él sabe lo que usted piensa. Y por eso digo, gracias a Dios que nosotros no vemos nuestros pensamientos, porque seguro que ni nos hablaríamos después de eso. Uy, ese hermano lo que... Y esa hermana yo no creía, mire lo elegante, lo señora que se veía. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a sujetar nuestra mente y desechar de inmediato aquellos fugaces pensamientos que entorpecen, que limitan, que obstruyen nuestra plena relación con Dios. Dios nos libre de no ser capaces de mantenernos aquí concentrados en la palabra. Mire, la verdad que a veces molesta cuando ustedes comienzan a hablar el uno con el otro. Pero yo por respeto no les digo esto. Pero la pregunta después es, ¿respeto a quién? Si yo debo primeramente respetar a mi Señor. Amén. Dios no quiere solamente nuestra voluntad, una parte de nuestro ser. Él quiere la plenitud de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Amados, cuando vengan pensamientos indeseados, acordémonos de aquel imperativo llamado de Dios que hoy, y esta recomendación y consejo que Dios nos da hoy, en esto, pensad. ¿En qué? En lo bueno, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud. Desechemos entonces lo demás. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero sigo igual. Sigo igual porque ¿cómo desecho lo demás? Y aquí les voy a compartir un consejo añadido a este primero que les di en Filipenses 4:8, que nos invita a pensar en todo lo lleno de virtud y lo bueno y lo amable y lo santo y lo puro. Y para eso me gustaría que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3, y vamos a ir hasta el 5 y vamos a despedazar un poco, en el buen sentido lo digo, estos 3 versículos, ¿vale? Por favor, quiere poner los versículos lo más, no sé si, me gustaría que los pusieran todos, si es posible, del 3 al 5. Y lo vamos a leer. ¿No se puede? Ok, vamos a leer el primero. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Y qué dice el versículo 4? Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice así la palabra. Ok. Versículo 3, pues aunque no andamos en la carne, o si andamos. ¿Ustedes andan en la carne? Ok, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no estamos hablando meramente de este cuerpo físico, está hablando de nuestras pasiones, de nuestra voluntad. Ok, eso quiere decir que si somos hijos de Dios, los hijos de Dios no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice así la Escritura. Ok, entonces esto quiere decir que no andamos en la carne, sino que no militamos según la carne. O sea, no somos cristianos carnales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no somos cristianos que andamos haciendo nuestra propia voluntad y llevando a término y satisfaciéndonos con todas nuestras concupiscencias, que significa pasiones. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Otra vez, aquí creo que es donde nos equivocamos muy a menudo, porque queremos ganar batallas en nuestra fuerza. ¿Cuántos quieren ganar batallas en su fuerza? A veces en cualquier problema lo primero que buscamos es a un amigo. Buscamos el consejo de cualquier hombre. Pero qué gran equivocación cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios. Amén. Y sigue diciendo ese mismo versículo 4, que esas armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Diga, en el coco. Esas fortalezas es un grupo de pensamientos que han llegado a hacerse tan fuertes que dominan su forma de vida. Y es ahí en su cabeza donde hay muchos pensamientos que lo alejan de su relación con Dios. Y luego vienen entonces esas armas de Dios que vienen a cumplir con un deseo de Dios para nosotros. Y es en el versículo 5, ¿qué hace? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Dios dice en su palabra que debo ser humilde, ¿sí o no? ¿Dice sí o no el Señor eso? Dice que debemos ser humildes. Levanten la mano los que aquí son humildes. Qué bueno. ¿Sabe? La humildad es una virtud que cuando uno cree tenerla es porque ya la perdió. Dios dice, entrégame tu corazón. Y tú enseguida argumentas, refutas y dices, ¿y yo con qué me quedo, Dios? Déjame un poquito para mí porque yo también quiero vivir mi vida. Algunos tienen un deseo muy grande de hacer las cosas a su manera. Y por eso los pensamientos de Dios no dominan su vida. Y sigue diciendo la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí vuelve la pregunta, ¿cómo puedo capturar, llevar cautivo esos pensamientos para presentárselos a Cristo? Sería bueno aprender cómo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Usted le llevaría a la persona que más ama, que más respeta, como un regalo o como regalo algo impuro? ¿Cuántos dicen no? ¿No es cierto que no? Ok. Si usted le va a llevar un regalo a alguien que estima, que respeta y que ama, ¿se toma usted tiempo para comprárselo, sí o no? Ok. ¿Se toma el tiempo para valorarlo? ¿Sí o no? Entonces lo escoges, ¿sí o no? Por favor, juguemos a que yo contesto y ustedes responden, ¿vale? No, que yo pregunto y ustedes responden. ¿Jugamos a eso? Sí, porque no me aburro hablar solo aquí. Entonces, debemos valorar, escoger, revisar todo ese gran regalo que le vamos a dar a esa persona. En el caso de los pensamientos es lo mismo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos los debo escoger, los debo valorar, porque eso se convierten en mis acciones y eso es lo que yo le presento a mi Señor, a mi Salvador, a mi gran Cristo de la gloria. Debo escoger. No puedo presentarle al Señor algo tan impuro y ser tan indolente de ni siquiera revisar qué es lo que yo pienso, digo y hago delante de la presencia del Señor, que nunca, escuche bien esto, nunca deja de estar presente. Amén. Nadie hace nada que no haya pensado. Nadie puede hacer algo que no ha pensado. ¿Por qué? Porque primero lo pienso y luego lo ejecuto. Viene un pensamiento y yo acepto ese pensamiento, mi cerebro recibe una orden y yo hago eso que yo quería hacer, por lo tanto lo he pensado. Es necesario pensar, es necesario valorar lo que nosotros decimos, lo que hacemos, pero sobre todo lo que escuchamos. ¿Ok? Digamos que el problema radica en que no pensamos, solo escuchamos lo que el enemigo nos dice y no nos detenemos a pensar si es verdad. Y lo que el Satanás dice hoy, ¿qué es? No pienses tanto. ¿Para qué piensas? Lo que necesitas es sentir. Y aquí estamos todos los sensuales, los sentimentales. Lo que necesitas es sentir a tu Dios. Y algunos no pueden entender a Dios si no le da un beriberi. Si no pueden sentir una emoción.
Si no dicen es que yo tengo que tener una pasión, y si no es que creo que Dios no está conmigo. ¿Quién dice eso? El mundo dice eso. Las pseudoiglesias dicen eso. Pero la palabra de Dios no nos dice que nosotros debemos seguir al Señor por sentir, sino por fe. Amén. De tal manera que ahora muchos de los creyentes decidieron no obedecer la palabra porque no lo sienten así. El Señor dice que yo debo servir en la iglesia, pero ¿sabe una cosa? No es por nada, pero yo no siento. Y mientras yo no sienta, porque para ellos el sentir es más grande que la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levante la mano. Levantó la mano. Ok. Dicen, yo no siento que Dios me dice. Yo no siento, otro asunto que es, no es por nada, pero yo no siento paz. ¿De qué? De ir a la iglesia. Ok. Yo no siento que Dios me dice, yo no siento paz con esto. De tal forma que la medida, el estándar para medir la verdad dejó de ser la palabra y pasó a ser los sentimientos de los hombres. Pero la verdad del ser humano radica en cuanto conoce a su Creador. Esa es la verdad. Conocerlo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y conocer en el contexto bíblico no significa de que aquí, hermano, yo le conocí hace como 8 días. Le conozco. No se trata de eso. El conocer en el contexto bíblico significa tener una intimidad a tal punto que se puede equiparar o comparar o aún ser mayor que la intimidad que tiene la pareja. Así dice la escritura. Y conoció Adán a su mujer. ¿Y qué significa eso? Que tuvieron intimidad. A tal grado Dios quiere intimidad con nosotros que Él dice que quiere que nosotros le conozcamos, que tengamos una intimidad, una cercanía tan grande que nada lo pueda romper. Amén. Entonces, el estándar de hoy pasó a ser los sentimientos de los hombres. Y ahora toda una generación que anhela prosperidad, porque yo siento que Dios me dijo que debo ser rico. ¿Y cómo se lo dijo Dios? No, vino el profeta y me lo dijo. Dios me dijo que yo tenía que vivir como un rey, en la comodidad. ¿Y quién le dijo eso? No, yo siento porque a mí me dijeron que sí. Ok. Dios, yo siento que yo debo ser importante. Dios, yo necesito ser alguien significativo. Yo necesito ser visto. Dios, quiero darle un sentido a mi vida. Como si Dios ya no hubiera dado sentido a nuestras vidas entregando a Cristo en la cruz. Dios, siento que yo debo ser popular. Hermano, usted no sabe, Dios me ha hablado y que me van a conocer en todas las naciones. Yo digo, wow. Hay un problema, hermanos. Es que a veces vivimos a imagen de otros hombres. Y sentimos porque salió en la televisión, en el internet, alguien que se va haciendo famoso porque usa las redes. Y algunos dicen, claro, ese es el medio, por medio de las redes yo vivo. ¿Usted quiere conocer qué hacen? Míreles el Facebook. Entonces, ahora hay toda una generación perdida que quiere ser popular y quiere vivir de emociones. Toda esa generación abrazó, tomó, adoptó una mentira que dejó fuera su mente. Parecen autómatas y se la dan de grandes pensadores. Quieren repetir lo que el mundo repite. Usted habla con cristianos que es cristiano. Es por nada, hablan. ¿Saben por qué ha sucedido eso? Porque en las iglesias
no se está consumiendo palabra de Dios. Se sabe en el libro del libro de la Pascuala, de quien sea, pero de Biblia no saben ni esto. Y se los puedo comprobar. Me gustaría hacer una competencia con aquellos que dicen que conocen Biblia. No porque yo quiera ganarle a nadie, sino porque es vergonzoso que un hombre que diga que es siervo de Dios no conozca la palabra de Dios, no estudie la palabra de Dios, no sea capaz ni siquiera de proclamar la verdad en una calle, porque saben de cualquier cosa, más de mercadeo que de la palabra de Dios. Entonces, la razón de todo esto es porque no hemos consumido su palabra. Y nosotros hemos leído que Dios dice: meditad en mi ley. ¿Dice eso la palabra? Y eso requiere mi mente. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Y dónde dejaron la mente? Algunos parece que tuvieron que quitarse la mente para ser cristianos. No, todos por sentir. Qué terrible equivocación. Pero Dios nos llama a nosotros a pensar. A pensar. Dios nos dio un cerebro, ¿para qué será? Para usarlo, mano. ¿Sí o no? Entonces, lo que Dios nos está diciendo es: yo quiero toda tu mente. Deseo poseer toda tu mente, saturar tu mente con mi voluntad para que me ames de la manera como debes hacerlo. No pienses, dice el diablo, queriendo anular lo que Dios ya ha dicho. Yo no entiendo cómo alguien viene y me dice: sí, yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero es que yo no siento. A mí me gustaría sentir como sentía Pablo. Ok. Sería muy hermoso, pero mientras no sigas pensando que es sintiendo, estás lejos del evangelio. Tienes que entender que no se trata de sentimientos, se trata de fe, y hay una gran diferencia en eso. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, Pablo le dice a este pueblo que él tenía un temor, y es el siguiente: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Yo tengo aquí la versión de la Biblia Habla Hoy. Y aquí vemos que Pablo establece una relación en la manera como mi mente se desvía de la devoción pura y verdadera de Cristo. Así nos desviamos con la manera en que Dios, por la manera en que, esta es la manera en que Dios nos habla. Él nos da su palabra, pero esta es la forma en que Satanás desvía la mente. Y así lo hizo con Eva cuando logró involucrarla en una conversación. Él sabía que si lograba ese acceso, con seguridad Adán y Eva terminarían perdiendo la batalla. Nuestro enemigo procura ganar el acceso a nuestra mente de la misma forma que lo hizo en el caso de Adán y Eva. Él lo llevó a cabo de una manera muy sutil, de una forma que parece ingenua. Es por esto que lo hace de forma de pregunta, como si él no supiera la respuesta. ¿Cuántos saben que el diablo sabe que Dios es poderoso y que Dios no miente? ¿Cierto? Y parece que él como que ignorara eso y le hace una pregunta a Eva. ¿Es verdad que Dios dijo? Con que Dios dijo, ¿no, Eva? Con que Dios ha dicho esto, a Dios ha dicho aquello. La pregunta que él introduce en la mente de Eva logra involucrarla en una conversación, y desde entonces ese ha sido su modus operandi. De esa es la manera en que en todo el tiempo él está operando para invadir nuestra mente. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Es verdad lo que la Biblia dice? ¿O es que el pastor exagera? Uy, es que ese pastor exagera mucho. ¿Dios dice eso? Si hay algo que él siempre procura para lograr involucrarnos
en una batalla mental es implantar en nuestro pensamiento la duda sobre la veracidad de Dios y del carácter inmutable de Dios. Es la forma en que lo hace. Fíjese, ni siquiera Cristo se salvó de eso. Perdón un momento. ¿Y por qué digo esto? Ustedes recuerdan, Jesús sale del Jordán recién bautizado ¿por quién? Juan el Bautista. Así saben bien. Ok. ¿Y qué pasó ahí en el momento en el que Juan el Bautista está bautizando a Jesús? ¿Sabe? La escritura dice que los cielos fueron abiertos. Y ahí sucedieron varias cosas, pero una muy relevante es la siguiente. Se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús sale del Jordán y el Espíritu lo lleva al desierto. Y mire lo que hace Satanás, casi en forma de pregunta, diciéndole: ¿será verdad que tú eres el Hijo de Dios? Si tú eres el Hijo de Dios, Dios acababa de decirle a Jesús que era su Hijo amado, que Él se complacía en la obediencia, que Él se gozaba de verlo cumplir con todo el llamado que le había hecho. Y el diablo viene y le dice: si tú eres hijo. ¿A cuántos de ustedes el diablo le dice: yo no creo que tú seas hijo de Dios? ¿A cuántos de ustedes cada día el diablo les pone dudas de que si debo asistir a la iglesia, de que si debo congregarme, de que si debo tener una amistad con este que es cristiano? Ah, no, pero es que de otra iglesia, y en esa iglesia no son tan santos como yo. Algunos han caído en eso. Qué tristeza de pensar y ver a gente que tiene un anhelo por Dios, pero que no usa la cabeza. Gente que tiene un anhelo por las cosas santas, pero come sin masticar. Gente que no mira la Biblia, sino que se pasa mirando prédicas en internet sin estudiar que lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Qué tristeza, mis amados. No me miren mal, ya casi voy comenzando. Entonces, después de esto, de estar el Señor en el río Jordán, Satanás lo encuentra en el desierto y le hace una especie de pregunta: ¿será verdad que tú eres el Hijo de Dios? Como tratando de ingresar a su mente y ponerlo en conflicto con las palabras que acababa de escuchar de la boca de su mismo Padre. Pero note lo que Jesús hizo, porque Jesús conocía sus artimañas. Y entonces Jesús no entra en una conversación para tratar de probar así si Él es o no es el Hijo de Dios. Usted no tiene que probarle al diablo que usted es hijo de Dios o no. Usted teniendo una relación con Dios, el Espíritu Santo es el que da testimonio, no el diablo. ¿Quién da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, dice la Escritura. Él da testimonio de que somos o no somos. Amén. Vuelvo a hacer una pregunta parecida. ¿Tú te presentarías ante Dios con algo corrupto? Pues si tus pensamientos son corruptos, deséchalos. ¿Y cómo, pastor? Otra vez. Invite al Espíritu Santo a que invada su vida. Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, la próxima vez que usted tenga un pensamiento así, si usted lo invita, Él va a venir? ¿Él va a venir a ayudarle? ¿Cuántos creen que Él va a venir a ayudarle? ¿Creen que Él va a venir a ayudarle? Qué conformistas son ustedes. ¿Por qué esperar a ese momento? ¿Por qué no abrir su corazón ahora mismo y decirle: Señor, ven, cambia esos pensamientos que usted sabe que tiene? ¿Para qué esperar? El poder de Dios está dispuesto para usted hoy, ahora. Cambie su forma de pensar ahora mismo. Entregue esos pensamientos que lo distancian de Dios. Amén. Aproveche este momento e invítelo. Mi amado hermano, la palabra de Dios y la relación con Dios no es algo que yo necesito solamente escuchar, sino vivir.
que prenda el micrófono. Santiago me dice que no debemos solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra. ¿Y cómo la puedo hacer si no la conozco? Y la manera inicial de poder vivir la palabra de Dios es meditándola, meditando en ella, pensando en ella, valorándola, poniéndola en la balanza de mi vida, discerniendo esa palabra, escogiendo, criticando la palabra. Y usted dirá, uy, pastor, yo no soy crítico. No, lo que pasa es que la palabra discernir en el griego original significa también criticar. Así como hay críticos de arte, sería maravilloso. Los críticos de arte estudian para eso, ¿cierto? Sería maravilloso que usted fuera crítico de la palabra, que la estudiara, mi amado. ¿Ok? ¿Cómo podré saber si algo es bueno para mí si ni siquiera lo conozco? ¿Cómo poder saber si es efectiva la palabra de Dios si no clamo a Dios para que Él me empodere sobre el pecado por medio de esas armas poderosas en Él? Eso que leímos en 2 Corintios 10:4, que son ¿qué? Poderosas en Él para derribar todo argumento, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Él. Una de esas armas poderosas en Él, en lo que debemos pensar, es el nombre de Jesús, que tiene autoridad. Eso es una de las armas poderosas en Dios. Algunos deben entender esto. El nombre de Jesús tiene poder, pero no solamente porque yo lo diga. ¿Quiere usted comprobarlo? ¿Quiere comprobarlo de verdad? Pues cada vez que venga un pensamiento, piense en el nombre de Jesús que derrota al enemigo. El arma de su palabra es nuestra espada. En esto pensad. Amén. El arma de nuestra fe es nuestra victoria, dice la Escritura. Es el escudo. En esto pensad. El arma de su sangre es nuestra victoria sobre el pecado. ¿Sabía eso? No es que, yo repito esto, pero fíjese, algunos comienzan a declarar la sangre de Cristo para todo. Y la sangre de Cristo cumple un rol fundamental. ¿Y cuál es? Perdón de pecados. No es que cojo baldado de la sangre de Cristo para echarle a los demonios, y la sangre de Cristo, que la plancha me quedó prendida, Señor, pongo la sangre de Cristo ahí para que no se me incendie la casa. ¿Eso de dónde salió? Eso no es bíblico. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, en esto pensad, pero sobre todo nuestra fuerza. ¿Quién es nuestra fuerza? El Espíritu de Dios es nuestra fuerza. Mire, por favor, acompáñeme rápidamente ahí a Efesios 3:16. ¿Lo estamos viendo? Piensen en esto. ¿Quieren ser fortalecidos en el hombre interior? Eso es lo que dice la palabra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Wow. Eso es para usted y para mí. ¿Qué les parece? Eso hará que usted sea fortalecido con poder en el hombre interior, en la parte espiritual. ¿Para qué? ¿Por quién? Perdón. Por su espíritu. Es el Espíritu de Dios en que usted debe pensar para que haya en su vida fortaleza espiritual, interna. En esto pensad, mis amados. Ya casi termino. De verdad que sí. No, ya no me creen. Incrédulos. Señor los perdone. Retomemos el versículo que estudiamos hoy. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Y aquí vemos, ¿es la palabra de Dios verdadera? ¿Es la palabra de Dios honesta? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud en esta palabra? ¿Hay algo digno en esta palabra? ¿Encontramos alabanza en esto? Pues en esto pensad. Jesús dijo: yo soy el camino,
y la verdad y la vida. ¿Eso dónde está? Ay, algunos se lo sabe, qué bueno. Algunos dicen, la mayoría dice, ahí está entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. En esto pensar, debemos meditar en Cristo, en quién es Él, en su carácter. ¿Cuántos saben que Cristo es fiel? Si Él ha dicho que Él es la verdad, ¿usted le cree? Ok, entonces ponga a Cristo aquí. Vaya a la cruz de Cristo cada vez que tenga un pensamiento que no glorifica a Dios. Usted sabe cuáles son los pensamientos que le acorralan o que le aíslan de Dios. Vaya a la cruz. Hace un tiempo me decía alguien, pastor, es que yo no puedo ser ministrado si no es por el reggaetón cristiano. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no va a la cruz? ¿Qué le va a decir a Jesús ahí cómo es? ¿Por qué no va delante de la presencia de Dios a ver si con sus movimientos y con su forma y estilacho que se gana le agrada a Dios? Pero debemos ir y meditar en Cristo, en su carácter. Si su problema es la pornografía, vaya, cuéntele a Jesús que la pornografía es muy buena. Vaya, dígaselo. En esto pensad. Si esto no agrada a Dios, ¿o agradará a Dios lo que yo hago? Vaya a la cruz. Vaya a la presencia de Dios. Derrame su vida delante de Dios. Póngase de rodillas delante de Dios y pregúntele, Dios mío, ¿esto es digno de ti? ¿Sabe una cosa? No necesitará de escuchar una voz audible. Yo sé que el Espíritu Santo quebrará todo yugo de maldad. Yo sé que el Espíritu de Dios quebrantará su corazón y su vida de tal manera que le dará convicción de lo que es pecado delante de su presencia. Mire la diferencia. Cuando una persona está más enfocada en sí misma que en Dios, esa persona está enfocada en una mentira. Acompáñeme rápidamente, Romanos 1:25. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Quiénes hicieron eso? Los hombres. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, ¿cierto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué hacen los hombres? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a los hombres o a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre ha cambiado a Dios por su grandeza, por su capacidad, por su inteligencia, por su creatividad, por su altivez, por su orgullo. Pero la consecuencia de cambiar a Dios por el hombre, usted y yo las conocemos. Amén. Tito 1:15, por favor. Y conozcamos un poco al hombre. Dice la escritura en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En esto pensad. Piensa lo que la palabra de Dios dice del carácter del hombre que no tiene a Cristo. En esto pensad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 19:8. Compare ese primer versículo con el siguiente. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En esto pensar. Hay dos cosas. ¿Cuál prefieres? Piensa, elige. No permitas que el diablo te quite la capacidad de elegir lo que es bueno
Usa tu cabeza, llénala de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor. Ya termino de verdad ahora sí. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Por qué 18? ¿Lo pusieron también? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, de sangre inocente. Mire usted las noticias esta noche o mañana. ¿Qué es eso? El mundo. Pero mire lo que Dios nos enseña. Salmo 104, versículo 34. De verdad, este es mi último versículo por hoy. Se salvan. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Yo me regocijaré en mi Señor. ¿Qué prefiere usted? Usted puede elegir, pero la única manera en que usted pueda elegir es si piensa en esto, pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable. Termino con una pequeña anécdota. Ya no me creen que termino, pero es verdad. Mire, un hombre cristiano que adoptó una forma muy efectiva para pensar en lo que es santo. Dice que una hermanita de esas que le gusta compartir los secretos de los otros para orar, esas que le gusta estar hablando cosas que no son de los demás, se le acercó y le dijo: oiga, hermano, si sabe que la hermana esa anda en un pecado y esto, y no, y cómo le parece, y ahora qué, y comenzó. Bueno, ustedes saben harto de eso, ¿sí o no? Y yo quisiera que habláramos de eso, hermano. Y el hombre le responde así: ¿cuánto tiempo cree usted que nos tomará tener esta conversación? Y ella le dijo: como mínimo media hora. Dijo: ah, pues qué bueno, entonces tome su lugar porque vamos a comenzar a orar. Esa media hora la usaremos para orar. Y cuando nosotros usamos el tiempo para buscar en la presencia de Dios respuesta a lo que nuestra mente, nuestro ser está siendo totalmente negativo, la victoria está asegurada, porque Dios escucha oraciones. En esto pensad, mis amados. Hay mucho en la palabra de Dios que es la solución para su problema. Hay algo maravilloso en la palabra de Dios que seguramente usted encontrará para tomar una decisión sabia. En esto pensad. Aquí, en esta palabra maravillosa, está la respuesta a todos los interrogantes del ser humano. Y esta palabra, cuando tú la piensas, ¿sabes qué pasa? Encontrarás la fórmula para vivir agradando a Dios. En esto, en todo su consejo, pensad. Les invito a ponernos en pie para orar.